Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que, bueno, tardes ya calurosas, bienvenidas. Esto creo que suena demasiado fuerte. Ahí está. Bueno, pues un gusto encontrarnos acá para este cierre de jornada con Eduardo Restrepo, que ha sido un diálogo muy rico, muy fructífero y pues muchísimas gracias a todos y a todas por participar. La lógica de esta charla ya de cierre con él va a ser que Eduardo va a hacer una última presentación un poquito más larga, como de alrededor de una hora, y después vamos a abrir el foro para hacer preguntas, comentarios, sugerencias, angustias, etcétera, lo que se venga, ¿no? Para animar la conversación. Bueno, les presento a Eduardo por quienes no lo conocen. El doctor Restrepo es antropólogo colombiano, egresado de la Universidad de Antioquia, Medellín, 1996, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Dentro de sus líneas de investigación se destacan los estudios referidos a las poblaciones afrocolombianas, con particular interés en la región del Pacífico colombiano. Los procesos de etnización y racialización, así como las políticas de la representación y subjetividades políticas negras, son algunos de los asuntos abordados en sus publicaciones. También se ha interesado por las geopolíticas del conocimiento y los procesos de lugarización que configuran campos disciplinarios como el de la antropología o transdisciplinarios como el de los estudios culturales. Y bueno, también hay que decir que el doctor Restrepo ha difundido de una manera impresionante el trabajo de Stuart Hall, que es muy pertinente para todas nosotras. Entonces, pues también muchísimas gracias por esa labor de difusión, actualización, apropiación y problematización del pensamiento de Stuart Hall. Y bueno, ahora le cedo la palabra porque nos va a presentar esta conferencia magistral cuyo título es Blanquidades y racismo en desmentida. Apuntes para la investigación. Entonces, bueno, sean bienvenidas todas y todos y Eduardo, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias a Alina por esa presentación y qué triste que estemos llegando al final de esta conversación con esta charla. Me he sentido bastante acogido, he sentido mucho cariño y me han tratado súper bien, por lo que debo agradecer a David, el coordinador de investigación, a los profes y a las profes de la universidad y a los estudiantes y estudiantas que han estado por aquí un montón durante estos días. Entonces, qué rico cerrar, pero qué triste cerrar al tiempo estas conversaciones. Como decía Lina, voy a trabajar una conferencia que titulé Blanquidades y Racismo en Desmentida. El subtítulo es algo así como Apuntes para la investigación. El borrador de la conferencia está escrita. Si alguien, después de que converse, quiere que se la comparta, con todo gusto lo hago. No voy a leer porque nunca aprendí a leer, nunca me siento conectado con la gente cuando leo, entonces voy a seguir más mis notas y vamos a avanzar de esa manera. Bueno, primero el concepto de blanquidad. Aquí hay una serie de conceptos que yo quiero compartir y que de pronto espero que puedan iluminar o aportar en sus propias investigaciones. Pues blanquidad tiene una serie de líneas de conexión, de anclajes, y uno de los más, digamos, más evidentes tiene que ver con lo que en el contexto anglosajón y concretamente en Estados Unidos se llama, desde por lo menos los años finales de los 80, principios de los 90, Whiteness Studies, estudios de lo blanco o de la blanquidad. Entonces, esos estudios de la blanquidad han sido desarrollados sobre todo en una especie de enriquecimiento y de contrapunteo con la teoría crítica de la raza y con estudios que han estado más centrados en los afroamericanos, afrodescendientes y en poblaciones, digamos, originarias o Native Americans. Ese campo de los estudios
sobre lo blanco tiene como al menos tres grandes líneas de trabajo que me parece muy importante traerlas a colación. La primera tiene que ver con la desnaturalización de lo que implica esa idea de lo blanco, de la blanquidad, sobre todo en el contexto estadounidense donde está una gramática de la marcación racial, donde lo blanco aparece en contrapunteo con respecto a lo negro. Entonces, en todos estos, y hay muchos estudios en esa dirección, se trabaja fuertemente la noción de desnaturalizar, de historizar, de mostrar la contingencia de lo que esta categoría de clasificación, esta manera de experimentar las relaciones sociales supone en unas sociedades como las de Estados Unidos. Lo segundo, pues obviamente no es simplemente una categoría buena para pensar, como diría Levi-Strauss, sino que es algo que está vinculado a un conjunto de relaciones de poder y de dominación. Entonces, una segunda línea de trabajo de los Whiteness Studies tiene que ver con un análisis de cómo lo blanco o la blanquidad se articula al poder. Y aquí hay un elemento que me parece muy importante que voy a explorar más adelante, es que la idea de lo normal, de lo no marcado, de lo que define, digamos, el sentido común, es fundamental para entender cómo opera esto de lo blanco o la blanquidad. Y finalmente, pues se trabaja mucho lo que puede significar el conjunto de identidades, de interpelaciones asociadas a esta categoría, que por supuesto no es una categoría aislada, sino que pertenece a una gramática, pertenece a un sistema de diferencias y de jerarquías bien específicas. En Brasil, en particular, se ha trabajado fuertemente también en la dirección de lo que podríamos llamar estudios de la blanquidad. Dentro de los países en América Latina que más se ha trabajado sobre eso es Brasil, y por supuesto en México tenemos un nombre que seguramente ustedes se han cruzado, que es Bolívar Echeverría, que trabaja el concepto de blanquitud. Entonces, ahí encontramos, digamos, un referente muy importante en el contexto mexicano para entender desde la filosofía, él es más un filósofo, todas estas elaboraciones. Bolívar Echeverría establece una distinción entre blancura y lo que él llama blanquitud. La blancura como esas marcaciones fenotípicas vinculadas al color y todo lo que eso podríamos conectar con el colorismo. Y por otro lado estaría el asunto de la blanquitud, que para Bolívar Echeverría está más asociado a la modernidad eurocentrada y está más asociada a un ethos, si quieren, un hábitus muy particular que va más allá de las corporalidades, que implica los conocimientos, las instituciones y otra serie de cosas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta como ese vocabulario con el que se está pensando estas cosas, yo quisiera proponer que definiéramos el concepto de blanquidad. Ojo que blanquidad, distinto de blanquitud y distinto de blancura, más en otra dirección. Y en el título de mi ponencia hablo de blanquidades en plural, porque considero que eso de la blanquidad no es un asunto, no es una experiencia histórica singular, sino que son múltiples experiencias históricas eh, que pueden ser entendidas mejor en relación con un conjunto de categorías, algunas de las cuales he venido yo trabajando hace algunos años. Ahorita Alina decía que dentro de mi trabajo está todo esto de las poblaciones afrodescendientes. Y digamos, en esa dirección, una de las categorías que yo he trabajado fuertemente asociada con etnización
es la categoría de negridad. Y miren que en negridad también encontramos la diferencia entre negridad y negritud. Negritud es un concepto que está bastante marcado históricamente a lo que Césaire y otros colegas hicieron en el movimiento panafricanista en los años 50, 60, de una reivindicación de lo que implica esta idea de negritud. Es una categoría que tiene una dimensión política y que tiene un peso importante. Incluso Césaire después toma cierta distancia del concepto. En Colombia, negritud es utilizada por periodistas y gente que no tiene ni idea de lo que están hablando. En general, bueno, no todos los periodistas tienen ese problema, pero muchos periodistas tienen ese problema. Entonces hablan de la ley de negritudes para referirse a la ley 70 de 1993 de comunidades negras. Entonces, negritud tiene como estas dos vertientes, la vertiente más fuerte, más política, más vinculada a lo que Césaire y toda la gente, Fanon y otra gente estuvo trabajando desde los 50, y por otro lado como una especie de lectura un poco laxa, por decirlo menos, de lo que significa una serie de apuestas políticas y de elaboraciones en Colombia. Entonces, en ese contexto, desde hace muchos años, por lo menos desde hace 15, 20 años, estuve proponiendo el concepto de negritud, trayendo una contribución de Stuart Hall vinculada a la noción de articulación. Entonces, en mi tesis doctoral, en el 2006, propuse una genealogía de la negridad, y una genealogía de la negridad que implicaba diferentes articulaciones de la negridad, articulaciones que empezaban en el siglo XVII con una serie de archivos que me permitían entender cómo se producía la idea de nación y castas de negros en el siglo XVII, con unas concepciones, unas conceptualizaciones bien específicas. Ahí tuve la fortuna de encontrar un autor que a veces es muy marginal, de las casas es mucho más visible. Este autor es Alonso de Sandoval, es un jesuita del siglo XVII que se escribió un libro que se llama De Ethiopian Salute, como la salvación de los etíopes, y otro conjunto de archivos vinculados a los informes de los jesuitas sobre sus prácticas en lo que después va a ser Colombia. A partir de todos esos archivos se puede plantear cómo en el siglo XVII esa idea de lo negro no tiene la connotación o las implicaciones de lo negro que puede darse hacia el siglo XVIII, principios del XIX, cuando se consolida la idea de castas o la sociedad de castas. O es muy distinta de lo que se va a articular como lo negro cuando está todo el discurso eugenésico y el racismo científico, o es muy distinto de lo que puede darse, digamos, a finales del siglo XX con el giro multiculturalista, donde se etniza la noción de negro. Entonces, no quiero ahondar demasiado en este punto. Lo que quiero decir es que desde los trabajos previos pude poner en evidencia cómo lo negro no tiene una necesaria articulación con lo racial, y cuando se articula con lo racial no se articula de una forma particular con lo racial. Entonces, yo creo que es muy importante para pensar blanquitud. Es muy importante traer el concepto y las elaboraciones de negritud y mirar esto en un sistema de diferencias y de jerarquías que implicaría al menos estas categorías: blanquidad, negridad, indianidad y mesticidad.
Y ese conjunto de categorías habría que entenderlas, me parece a mí, desde una perspectiva genealógica, donde la manera como en el siglo XVII o XVIII opera una articulación de mesticidad, por ejemplo, no es lo mismo que en el siglo XX, finales del siglo XX o principios del siglo XX, y muy distinto de lo que puede significar en el contexto de la Revolución Mexicana y de la mexicanidad, de la producción de la nación mexicana, en un momento como mediados del siglo XX, o lo que puede significar en Argentina en ese mismo momento. Entonces, ese es el primer punto que me parece importante pensar, que blanquidad es un concepto que nadie ha usado, es una palabreja que nadie ha usado en castellano, y las palabrejas que no han sido usadas tienen la ventaja de estar livianitas. Blanquitud es una palabreja que ya tiene unas marcaciones en castellano, y yo no quiero pelear con Bolívar Echeverría, qué pena, yo con esos filósofos tan importantes y tan fuertes y tan inteligentes, prefiero hacerles el quite y pensar en otros términos. Entonces, viene por ahí, y me parece que la noción de blackness en inglés es mucho más potente y puede como conectarse con esas cosas. Voy a decir dos cosas más sobre blanquidad para pasar a lo del racismo en desmentida. Y es que la noción de blanquidad yo la entiendo como el contrapunteo de lo que Rita Laura Segato denominó los otros de la nación. Rita Laura Segato tiene un libro precioso titulado precisamente Los otros de la nación, donde ella muestra cómo los indígenas, sobre todo, pero también los afrodescendientes, han sido producidos en una formación nacional de alteridad, o mejor, en las formaciones nacionales de alteridad, como los otros de la nación. ¿Sí? Esto significa, en el caso de Colombia, con el giro al multiculturalismo, el discurso de los grupos o las minorías étnicas; en el caso de Bolivia o de Ecuador, con el giro al multiculturalismo, el discurso o la práctica de los pueblos o las nacionalidades indígenas; y en Argentina, la idea de pueblos originarios. ¿Sí? Entonces, los otros de la nación suponen un nosotros mismos de la nación. Y ese nosotros mismos de la nación, me parece, y ahí retomo el trabajo de Claudia Briones de una manera muy clara, de cómo ese nosotros mismos de la nación está producido desde la blanquidad o desde una mesticidad que opera como blanquidad. No necesariamente la mesticidad opera como blanquidad y como el nosotros de la nación. En Colombia, por ejemplo, el nosotros de la nación no necesariamente opera de la misma manera con la mesticidad que en México. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante pensar esto de la blanquidad desde ese concepto de el nosotros mismos de la nación. Esto es aquello que ni siquiera se enuncia. La colombianidad a secas, la colombianidad no marcada, es precisamente ese lugar donde la blanquidad o la mesticidad que opera como blanquidad funciona en la configuración de los imaginarios y de las prácticas de la nación. Entonces creo que ese trabajo y los aportes maravillosos de Rita Laura Segato y de Claudia Briones con otros de la nación y formaciones nacionales de alteridad ameritan ser pensados o, digamos, enriquecidos con esta noción de el nosotros mismos de la nación, que está troquelado, que está constituido en términos de la blanquidad. Bueno, voy al otro concepto para después llegar a unas conclusiones desde el caso colombiano y para ofrecer unos insumos, unas herramientas por si les sirve. Y si no les sirve, pues está bien. Pues, o sea, eso cada cual agarra de donde sea y de donde pueda. Entonces, aquí voy con racismo en desmentida. Es muy importante establecer una serie de diferencias para pensar lo del racismo. Lo primero es que racismo no es lo mismo que discriminación racial. Eso es muy elemental, eso está en coquito, todo el mundo sabe eso, pero
es muy importante introducirlo y resaltarlo para la conversación. La discriminación racial es una práctica que supone un ejercicio de poder de unos individuos con respecto a otros individuos o poblaciones en nombre de unos estereotipos racializados. La discriminación racial pasa entre individuos. La discriminación racial tiene que ver con un ejercicio de la discriminación en nombre de unos estereotipos racializados. Entonces, no toda discriminación es discriminación racial. Y la discriminación racial, por esto de las imbrincaciones con clase, con lugar, con género, etcétera, también suelen vincularse a esas cristalizaciones de diferentes tipos de discriminación. Entonces, discriminación racial es un tipo de discriminación, aunque en la práctica la discriminación racial se vincula con otro tipo de... Si tú eres pobre y negro, es distinto de si eres negro y tienes mucha plata. Si tú eres Obama y llegas a Río de Janeiro, te pueden marcar como negro, pero tienes una marcación de clase y de prestigio que hace que no te vayan a tratar como a otros negros ahí en Río de Janeiro. Entonces, primero que todo, entender discriminación racial. Segundo, entender que el racismo es mucho más grande, mucho más profundo, va mucho más allá de la discriminación racial. La discriminación racial es una de las múltiples expresiones del racismo. No es el racismo absoluto, sino es una de sus expresiones. Bueno, ¿qué es el racismo entonces? Voy a plantear por ahora una definición operativa para después darle contenido con el caso de Colombia. El racismo es uno de los dispositivos o una de las dimensiones desde donde se reproduce la desigualdad social. El racismo tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con cómo se organiza una formación social para que una gente tenga unas condiciones, unas características, unas posibilidades y otra gente otras condiciones, otras características, otras posibilidades. El racismo tiene que ver con un asunto de unos sujetos o unos cuerpos marcados racialmente como inferiores, que son despojados, que son esclavizados, que son ninguneados versus otros individuos o poblaciones que a veces ni siquiera parecen marcados racialmente, que ganan, que usufructúan, que están en una relación de, digamos, de beneficio o de privilegio racial. Entonces, habría que entender el racismo en esa lógica, la lógica de que unos pierden, otros ganan, en la lógica de que unos marcados racialmente como inferiores están en un lugar muy particular de este sistema de jerarquización y de, digamos, de expropiación, de expoliación de la riqueza y del poder y del prestigio. Ahora, no todos los racismos son iguales. La manera como se ha articulado el racismo en Estados Unidos no es la forma como se ha articulado el racismo en México o en Colombia. Es más, en Estados Unidos, la manera como se articuló el racismo hasta los años 70-80 es muy distinto en algunos puntos de la forma como se articula el racismo en los 90, en los 2000 o hoy. Entonces, hay que entender que el racismo no es un asunto igual en todas partes, en todos los países, ni siquiera al interior de un país el racismo opera de la misma manera. En Colombia, por ejemplo, la región del Pacífico colombiano es 95% afrocolombiano. Entonces, la manera como se articula el racismo en el Pacífico no es la manera como se articula en Bogotá, donde el grueso de la población puede pasar de blanquita
o cuando más puede pasar de ese mestizo no marcado de la nación. Entonces, el racismo no es igual en todos los países. En un país no se expresa, no se articula de la misma manera en todas las regiones. Me imagino que en México, aquí en Guadalajara, donde la gente es como más blanquita o le gustaría ser más blanquita, no es lo mismo que por allá en Chiapas, donde hay otro tipo de corporalidades y de tonalidades. Y en términos históricos también hay transformaciones fundamentales. No es lo mismo el racismo cuando la hegemonía del conocimiento científico y el racismo científico era incuestionado en los años 20 del siglo pasado con las políticas eugenésicas a hoy, cuando desde el discurso científico y académico sabemos que la raza y las distinciones raciales no tienen un asidero biológico, sino que son configuraciones histórico-políticas en términos de articulación de ciertas relaciones de poder. Entonces, idea básica: discriminación racial, distinto de racismo. Racismo, un asunto más estructural, tiene que ver con la desigualdad social, pero eso no implica que en todas partes y en todos los momentos el racismo es igual. En ese sentido, es donde voy a proponer el concepto de racismo en desmentida. Como me pasa usualmente, eso lo dijo Hall. O sea, a mí me pasa que encuentro a Hall y este muchacho dijo las cosas que yo quería decir hace mucho rato. Y entonces, racismo en desmentida es un concepto que propone Hall realmente mucho antes. Y tal vez se entendería lo de racismo en desmentida planteando esta distinción. Por un lado podríamos hablar de una modalidad de racismo, unos racismos que son racismos en evidencia o racismos manifiestos. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que opera es un racismo en evidencia. O sea, allá nadie está diciendo que no son racistas. Allá no hay una negación del racismo. Les encanta incluso el asunto, pero no es una negación del racismo lo que opera en los imaginarios sociales, y muchas de las luchas se anclan en un sentido común que reconoce la existencia del racismo. Es más, en Estados Unidos a mí me sorprendía cómo la noción, la categoría de raza y de racismo de alguna manera incluía, de alguna manera englobaba una serie de categorías y de problemas que en América Latina usualmente pensábamos con otros conceptos o con otras categorías. Entonces, podríamos decir que hay unas formaciones sociales donde la modalidad del racismo predominante es un racismo en evidencia o un racismo manifiesto. Pero hay otras sociedades donde lo que impera, lo que predomina es un racismo en desmentida. ¿Esto qué es? Un racismo que se niega. En Colombia, pues no voy a hablarles del caso mexicano, ustedes pueden hablar pueden saber mucho más de eso. En Colombia la gente, todavía hoy, mucha gente dice que en Colombia no hay racismo. Es más, mucha gente dice que el racismo es un asunto que importan de Estados Unidos. En Colombia, nada de racismo. Y es muy curioso que esas discusiones se han dado precisamente en el marco de la campaña presidencial, donde Francia Márquez, que es una lideresa negra del norte del Cauca, concretamente de La Toma, y que ha estado muy vinculada, digamos, a los procesos organizativos, concretamente al PCN y a todo lo de comunidades negras. Cuando ella es nombrada como la fórmula vicepresidencial de Petro,
Y cuando Petro tenía las posibilidades de ser elegido presidente, lo que sucedió finalmente es muy sorprendente la avalancha, el diluvio de expresiones, de manifestaciones, de memes, de posiciones abiertamente racistas. O sea, a Francia se la dibujaba, se la presentaba como King Kong. Y esto por figuras con gran visibilidad pública, o sea, no alguien por ahí marginalmente. A Francia se la cuestionaba como alguien que tuviera la capacidad o la posibilidad de ser vicepresidenta precisamente desde enunciados abiertamente racistas. Y Francia, Márquez, argumentaba que eso hacía, o sea, que eso era una expresión y que la situación de Colombia se podía entender también desde el racismo estructural, un concepto que ella incluso usó y trabajó en su tesis de pregrado. Ella es abogada. Su tesis de pregrado es sobre racismo estructural y sobre racismo estatal incluso, y el caso de la toma. Entonces, lo que a uno le sorprende es que en Colombia, con todo ese conjunto de manifestaciones públicas en redes, en debates en la televisión, se desconozca, se cuestione la existencia incluso del racismo. Entonces, el racismo en desmentida lo que significa es un racismo que se produce por desconocer la existencia del racismo y por endosarle a otro tipo de análisis, de elaboraciones, lo que una conceptualización o una metodología del racismo pudiera introducir. Entonces, en Colombia uno puede ver dos grandes estrategias. Me imagino que aquí también pueden operar esas dos estrategias del racismo en desmentida. Una estrategia muy concreta de lo que con una colega llamamos la blanquidad criolla, es el enunciado de que en Colombia todos somos mestizos, que en Colombia todos tenemos sangre o africana o indígena o europea, y que eso por lo tanto significa que en Colombia no hay racismo. El hecho de que todos tengamos sangres de estas tres, digamos, fuentes hace que sea imposible que exista el racismo. Pues esa es digamos, uno de las estrategias de negación, una de las estrategias que se asocian con el desconocimiento del racismo en Colombia. Esa estrategia de todos somos mestizos y de la blanquidad criolla. La otra estrategia es una estrategia de desplazamiento teórico o analítico de la explicación de la desigualdad. Hay una que es muy transitada y es que los pobres son pobres porque quieren. Eso ya lo habíamos hablado ayer. Esa estrategia lo que establece es que si la gente negra es pobre, no es porque sea negra, sino porque, al igual que otra gente no negra, son sujetos morales inadecuados. Esto es, no han desarrollado suficiente capacidad o espíritu empresarial, no se han sacrificado lo suficiente, no han logrado como expresar en sus comportamientos una serie como de prácticas que los saquen de su pobreza. Ese es uno de los desplazamientos analíticos. El otro desplazamiento analítico muy común es el de clase social. Entonces, el argumento es, pero todos los pobres no son negros, o todos los pobres no son indígenas. Hay muchos pobres que no son negros ni son indígenas, que son mestizos o son blancos, ergo, no se puede explicar la desigualdad social a partir de la raza, ¿sí? O a partir de la discusión del racismo. Ese es otro de los desplazamientos. Se colapsa, se subsume
raza y racismo en un análisis más de clase social y más de posición económica. Como el tercer elemento que aparece en esa segunda estrategia es un elemento muy curioso y es apelar a la cultura. Con el giro al multiculturalismo en los años 90 en Colombia, negro ha dejado de ser un lugar racial para convertirse en la expresión de una manifestación cultural. Entonces se habla, por ejemplo, de el pueblo étnico afrocolombiano. Entonces, negro ya no se lo entiende, no se lo concibe, no se lo elabora como una marcación racial, sino que se lo entiende como una diferencia cultural. Y no cualquier diferencia cultural, sino una diferencia cultural que está tradicionalizada, que está comunalizada, que hace parte de un conjunto de representaciones y de estrategias que se definen precisamente como un pueblo originario, como un pueblo tradicional. Esas son como los tres desplazamientos analíticos que uno puede vislumbrar en términos de lo que sucede con un racismo en desmentida. Los colombianos y Colombia, aquí no se puede explicar la desigualdad social en términos raciales o racistas, sino que debemos entenderlo o por un asunto de un sujeto moral, o por un asunto en términos de clase, o por un asunto en términos culturales. Bueno, racismo en desmentida, como muchas otras categorías que decía ahorita, viene del trabajo de Stuart Hall. Y Hall lo planteó para dar cuenta de la modalidad de racismo que existía en Jamaica cuando él vivía en Jamaica. Porque el racismo en Jamaica no se mantiene como en ningún otro racismo, digamos, en términos estáticos, sino que se va transformando. Ese racismo implicaba que se reconocieran las diferencias y las jerarquías y algo que Hall enunciaba de que la raza se experimentaba racialmente en Jamaica. Ese racismo en desmentida, la noción de desmentida la recoge Hall del psicoanálisis. Desmentida es una categoría que supone una negación en represión que vuelve como síntoma. Es una forma de negar visceralmente algo, pero al hacerlo de esa manera, ese algo vuelve como una formación sintomática. Entonces, la noción de racismo en desmentida me permite a mí ver la pasión, la vehemencia con la cual mucha gente, y mucha gente en general de las élites, o en general no negras o no indígenas, marcan el asunto de no somos racistas. Y ese en general es muy importante porque en Colombia existen figuras públicas que se reivindican como negros, que desconocen, que plantean que el racismo no explica la desigualdad en Colombia. Hay un personaje en particular que a mí me llama mucho la atención, que es un personaje que se reivindica orgullosamente como un negro de derecha, que es un representante a la Cámara en el Senado. Su nombre es Miguel Polo Polo y es alguien que pone en evidencia que ese racismo en desmentida no es un asunto que se pueda corresponder simplemente con los blanquitos o con la blanquidad o con los sectores no marcados racialmente. Y esto lleva a una noción que es muy importante en Stuart Hall también, de interrumpir la idea del sujeto negro esencial. Nosotros usualmente pensamos que el hecho de que alguien sea marcado y ubicado como negro supone una serie de posiciones ideológicas y políticas concretas y unas subjetividades específicas. Y aquí nos encontramos con esa idea de que la cosa no opera de esta manera. Entonces, ese es el segundo concepto
el de racismo en desmentida. Resumo, racismo en desmentida es una modalidad de racismo en sociedades en las cuales se niega con vehemencia que el racismo tenga algún lugar, incluso que exista en estas sociedades, y por lo tanto el racismo opera de una manera, digamos, por debajo de lo que se da ahí. Bueno, voy al tercer punto de la presentación y es lo de violencia estructural y racismo para caer al caso colombiano. Violencia es otro concepto que tenemos que trabajar fuertemente. Usualmente pensamos la violencia como agresión física y usualmente marcamos moralmente la violencia. La violencia es mala y la agresión física es agresión entre los individuos. De la misma manera que no podemos reducir el racismo a la discriminación racial, tampoco podemos reducir la violencia estructural o la violencia a los actos de agresión entre los individuos. Entonces, la noción de violencia estructural es una noción que está en un plano análogo en términos analíticos al del racismo. O sea, tiene expresiones fenomenológicas o fenomenológicas muy concretas, pero violencia estructural es algo que va más allá de la agresión, de lo que puede darse entre individuos concretos. ¿Cómo podríamos entonces pensar la violencia estructural? A través de patrones arraigados de desigualdad y de dominación que están incorporados en las instituciones y en las relaciones de poder. El hecho de que unos niños mueran de hambre en una región periférica de Colombia hace parte de la violencia estructural. O el hecho de que la guerra cobre muertos de manera sistemática en unos lugares y no en otros hace parte de la violencia estructural. El hecho de que existan unos territorios o unas geografías del terror que están mapeadas, puedes cartografiarlas en Colombia concreto, eso hace parte de la violencia estructural. La violencia estructural debemos entenderla como esos patrones arraigados de la desigualdad y de la dominación que constituyen las existencias de las poblaciones y de los individuos en Colombia. Bueno, o de manera más general. Listo. En uno de los académicos que más ha trabajado esta discusión del racismo en Colombia, incluso en un momento cuando la academia colombiana era muy renuente a usar la categoría de raza para pensar cierto tipo de relaciones de dominación, Peter Waite argumenta basado también en el trabajo de Michael Taussig de que en Colombia la geografía está racializada. Si vos ves a Colombia o si le preguntas a un colombiano por las regiones que constituyen a Colombia, hay un imaginario racializado de las regiones. Pero también por lo menos desde el siglo XIX, hay toda una topología moral espacializada en Colombia, donde la civilización está sobre los Andes, la barbarie y el salvajismo está precisamente en esas zonas de las tierras calientes, del trópico, de las márgenes del núcleo civilizatorio en Bogotá. Entonces, esa topología moral que implica la civilización sobre los Andes y la barbarie o el salvajismo en las zonas más calientes o más cercanas a las costas, se traduce en el siglo XIX, principios del siglo XX, en una noción de Colombia como país de regiones, donde unas regiones son más negras o más indígenas, son más ennegrecidas o más indianizadas,
Y precisamente esas regiones son las regiones que están en las márgenes, en la periferia de los recursos, de la distribución del poder, de la posibilidad misma de la configuración de nación. Y casualmente son esas regiones donde se despliega la guerra en Colombia. La guerra en Colombia no se despliega de la misma manera en toda la geografía colombiana. Hay unas regiones donde la guerra es constitutiva de la cotidianidad de esos lugares y de esas gentes. Y esas gentes, en términos de la guerra, son gentes dispensables, son gentes que no cuentan, son gentes que ni siquiera merecen ser lloradas en las masacres innumerables que suceden en esas zonas. Entonces, ahí hay un elemento que quiero como sugerir, es la idea de violencia estructural con la expresión de la violencia armada en una geografía que ubica a unas gentes de una forma diferencial en esa geografía. En el informe de la Comisión de la Verdad, el año pasado, se planteó algo que es está muy vinculado con lo que estamos argumentando ahora, y es que cuando miramos en términos cuantitativos los efectos de la guerra y de la violencia con respecto a las poblaciones afrodescendientes y a las poblaciones indígenas, están hiper representados. O sea, tú miras quiénes pusieron los muertos, y los muertos en Colombia los han puesto, sobre todo, la gente que vive en las áreas rurales del país. Cuando miras, no en todas las áreas rurales, sino en ciertas áreas rurales. Y cuando miras con más detalle, esas ciertas áreas rurales donde se dio el despojo de muchas hectáreas de tierra, donde se dio el desplazamiento de miles, de cientos de personas, millones realmente, donde se dio las masacres y donde se dio todo el despliegue de las confrontaciones militares, vos te encontrás que son fundamentalmente resguardos indígenas o territorios de poblaciones afrocolombianas. Entonces, esta marcada desproporción de los efectos de la guerra con respecto a las poblaciones afros e indígenas nos plantea la Comisión de la Verdad, que evidencia las expresiones de un racismo estructural que se vincula a una forma muy específica de despliegue de la guerra en Colombia. Entonces, eso llevaría a un argumento que es lo que yo quiero como plantear hacia el final, que es como el argumento central de un libro que terminé de escribir hace poco, y es que el racismo estructural o el racismo en Colombia se manifiesta con una ontología del desprecio. Hay unos desprecios que matan en Colombia, donde hay una gente que es marcadamente indígena o marcadamente negra, también campesinos, pero fundamentalmente negra e indígena, que no cuentan, que no son suficientemente ciudadanos, que no son suficientemente personas que merecen ser llorados, para usar la expresión de Judith Butler. Son vidas que no cuentan en términos de la geografía y de la economía política de la guerra. Porque mientras esas geografías son geografías del terror, hay otras geografías y otras gentes que sí cuentan y que además hacen política en nombre de la guerra. Y además hacen una elaboración que en Colombia es muy fuerte, con la noción de nosotros, la gente de bien. Nosotros, la gente de bien, en Colombia está marcada racialmente, está marcada
en términos de clase, y tiene que ver con una actitud muy concreta frente a la guerra y frente a estas zonas, a esta geografía y a estas gentes que están por fuera, digamos, de todo el conjunto de acumulación de riqueza, acumulación de poder, acumulación de prestigio. Entonces, racismo en desmentida, por supuesto, porque se desconoce que el racismo tiene un lugar, pero cuando ves la dinámica de la guerra y del conflicto, encontrás que hay unos cuerpos y unas geografías donde la violencia y el ejercicio de todo este poder es mucho más claro, porque por el otro lado hay una acumulación de riqueza y de poder con respecto a la guerra. No se podría pensar, por ejemplo, el capital político de alguien como Álvaro Uribe por fuera de la capitalización de la guerra. No pudiera pensarse el capital en términos de infraestructura y de tranquilidad y de condiciones de cierta Bogotá, la Bogotá del norte, sin contar con todo lo que significa la acumulación y la riqueza vinculada a este conflicto. Entonces, hacia allá quisiera, voy a leer el último párrafo que me parece de cierre de la cosa. Diría, la violencia armada en Colombia no suele tener una motivación directamente racial, pero se nutre de jerarquías de valoración implícitamente racializadas y perpetúan exclusiones raciales. Aunque el racismo no puede ser ubicado como la causa directa de esta violencia, su presencia subyace e influye en la forma en que se valoran y se tratan a distintas personas y grupos racializados. Estas jerarquías de valorización, basadas en la raza, se articulan con desigualdades estructurales y formas sutiles de discriminación que también alimentan los conflictos y la violencia armada. Las categorías y estereotipos raciales que atribuyen diferentes niveles de valía y de humanidad a las personas y poblaciones se anudan a la desigualdad de distribución de los recursos y el ejercicio de poder que habilitan dispensabilidades de unas existencias que no importan o no merecen ser vividas. Entonces es un poco trayendo lo de la Judith Butler con lo de vidas que importan versus muertes que no merecen ser lloradas, lo de racismo en desmentida, que es una inspiración del trabajo de Stuart Hall, y la idea de blanquidad, entendiéndola desde Whiteness Studies, pero también trayéndola al contexto de América Latina con este sistema de diferencias y de jerarquías de la blanquidad, la indianidad y la negridad, con lo de Claudia Briones y lo de Rita Laura Segato, de pensar en nosotros mismos de la nación como ese no marcado, que es una ontología, digamos, del privilegio y de la gente que sí importa versus otros que pueden ser inscritos y entregados a la muerte y a la guerra. Entonces, dejaría por ahí y preguntas, comentarios, y como les decía, está escrita la presentación, entonces se las puedo pasar. Y 50 minutos, tal cual, juicioso. Muy juicioso el muchacho. Cuando uno tiene el reloj aquí al frente, a uno le toca ser juicioso. ¿Sí se escucha? Perfecto. Pensé que no lo había logrado prender. Bueno, ahora pasaríamos a una segunda fase para hacer preguntas, comentarios, reaccionar a la charla de Eduardo Restrepo. Entonces, quien quiera participar se tendría que acercar, o le paso el micrófono, o se tendría que acercar a este micrófono allá, porque hoy estamos grabando, pues esta charla se sube al canal de YouTube del ITESO. Entonces, no sé quién quiera iniciar con un comentario. A mí me parece que Lady se está animando, no sé. ¿No? Ok, pensé, es que como te enderezaste. Ella siempre quiere hablar. Pues, Víctor Hugo, ¿te paso el micrófono o ahí estás? Bien.
Gracias Eduardo por la conferencia. Yo me quedé pensando en este archivo al que accediste del siglo XVII sobre cómo se pensaba la negritud, a diferencia de las castas y del siglo XVIII y XIX. ¿Podrías como platicarnos un poco más de cómo se pensaba esa negritud en el siglo XVII? Vale, perfecto. ¿Te parece si tomamos 2, 3 Como y quieras, luego un poco para pasar la voz más a aquel lado? David y después no sé si alguien más tenga. Y César. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la conferencia. Mira, habías mencionado que en Estados Unidos la raza y el racismo engloba una serie de problemáticas. Y mencionaste que en América Latina pensamos con otras categorías. Sí. Me gustaría saber cuáles son esas categorías a las que te refieres. Gracias. Sí, muchas gracias por la conferencia. Es muy puntual. Digamos, ¿existe algún proyecto de carácter emancipatorio que consideres ejemplar? Porque a mí el problema que me surge, o la pregunta que me surge a partir de lo que planteas, es fundamentalmente que, digamos que uno supondría que entonces la superación de esta desmentida sería que se haga evidente y que a partir de eso se combata, pero eso ya pasó. O sea, es decir, que existe el racismo más salvaje, en que, digamos, sea evidente, que eso de hecho es más o menos la historia colonial, digamos, donde era muy marcado. Entonces, como que lo que decía, entonces la superación sería que lo hagamos evidente y todos lo reconozcamos que existe. Y si existe un ejemplo concreto histórico que tú consideres en el que valdría la pena apoyarse, porque para terminar, lo que pensaba es, hablas de una ontología del desprecio. Y yo decía, bueno, pero es que, o sea, de hecho, en algún momento hubo ontología de la negación absoluta. Si uno piensa en la controversia Sepúlveda de las Casas, era simplemente determinar si eran o no seres humanos los que se habían encontrado, ni siquiera reconocerlos un poco, digamos. Y realmente es el liberalismo decimonónico el que, al establecer, por lo menos en México, al establecer la igualdad en la letra, pero no en la realidad, digamos, da el traste con toda una trayectoria en ese sentido. Entonces me gustaría saber más o menos qué piensa ahí y ya. Son más que suficientes y aquí hay un montón de insumos. Sobre Víctor, en el siglo XVII lo que primaba era una teopolítica antes que una biopolítica. Y en el siglo XVII ni siquiera existía la conceptualización de raza. En el siglo XVII no se estaba pensando con la categoría o las conceptualizaciones de raza. Eso es un asunto súper polémico porque eso entra en contradicción con los argumentos, por ejemplo, de Quijano o de muchas otras personas que asumen que el sistema mundo moderno se instaura desde la raza y las categorías raciales. O sea, castas y naciones de negros en Alonso de Sandoval no estaba articulada de manera racial. Y explico por qué. Primero porque la gente de Filipinas eran castas y naciones de negros. Y en las Américas, lo que nosotros llamamos América, existían castas y naciones de negros. O sea, la noción de negro con la que está operando Sandoval es una noción de negro que no es la noción de negro que para nosotros es más obvia. O sea, cuando uno ve el archivo en el siglo XVII, uno se encuentra con que las categorías con las que están pensando y el orden con el que están pensando, por ejemplo, esto de la ontología del ser, te supone una serie de interrupciones de lo que nosotros una vez inventamos biología y una vez inventamos raza, nos parece obvio. Entonces, una precaución metodológica fundamental no solamente es el anacronismo, no caer en el presentismo histórico, sino también tener una sensibilidad de no aplanar con una violencia epistémica lo que esta gente en el siglo XVII estaba pensando. Te doy otro insumo que a mí
las preguntas que se hacía Sandoval era, ¿de qué color van a resucitar los negros el día del juicio final? Puta. O sea, la elaboración era, si resucitaban como negros es porque su naturaleza, y ojo que naturaleza no significaba biología, significaba creación divina, su naturaleza es esa. No es un accidente, la noción de accidente es distinta de la naturaleza en el 17, no es un accidente, sino es una creación divina y por lo tanto eso implica un cuestionamiento radical a otra tradición dentro de la teología de que los negros eran expresión de la maldición que Noé había dado sobre su hijo por haberse burlado de él y que era un estigma que implicaba ser esclavizados, oprimidos. Entonces, lo que quiero decir con esto un poquito es que cuando yo me zambullo en el archivo en el siglo XVII, lo que me encuentro es que nociones que para nosotros son muy obvias, como negro, no son necesariamente las nociones con las que está operando Sandoval. Es más, el título del libro de Sandoval, que es de 1624, es De Etíopen Restaurante Salute. Etíopen, los negros como los etíopes, no del país, sino eran etíopes. La restauración de la salud no era la salud física, sino la salud espiritual. Y toda la elaboración de este personaje era si habían sido adecuadamente bautizados o no los esclavos que llegaban a Cartagena, al puerto de Cartagena en esa época. Entonces, la noción de teopolítica a mí me parece muy poderosa. Yo he escrito un par de cosas por ahí y uno de los capítulos de mi disertación es constituido con ese archivo, donde no es el asunto en el sentido de la biopolítica de unas relaciones de poder que regulan poblaciones en nombre de mantenerlas vivas, de hacer vivir y dejar morir, como Foucault nos enseñó, sino que es un asunto es una política de la salvación de las almas, de si estaban adecuadamente bautizados o no, porque para alguien que esté en eso, o sea, alguien que sea creyente es un universo rarísimo. Siglo XVII, o sea, esa gente creía en Dios, siglo XVII. En el XXI pues ya no, pero siglo XVII creían en Dios, en el cielo, en el infierno. Esa gente es rarísima, ¿no? Entonces, en esa lógica, la teopolítica me parece, un asunto que Foucault menciona como la pastoral, pero es antes, porque es un asunto más no de cuidar un rebaño como pastor, sino de garantizar la salvación de las almas individuales de unos personas. Y eso es impresionante. Ese libro es un libro muy, muy poderoso y a mí me ha sorprendido mucho que no esté tanto en el archivo de la discusión. Además hay dos versiones, hay una de 1627 y hay otra de 1647 donde se describe a África y un montón de cosas. Eso para entender los imaginarios de alguien, porque yo no diría de la gente del siglo XVII, es muy interesante. Entonces, teopolítica y es otro concepto. Mira la noción, castas y naciones de negros. Esto es una expresión que él dice todo el tiempo. La noción de castas en el 18 es otra cosa. Ustedes saben aquí en México con lo de la pintura de castas, que es otro asunto. La pintura de castas expresa una sociedad donde la gramática de la sangre es fundamental para ubicar un montón de cosas. No es eso lo que tiene Sandoval en la cabeza. Y la noción de nación. Ustedes saben que nación, como la entendemos hoy, es un cuento del 19. O sea, nación aquí es otro rollo. Si uno lee castas y nación de negros, con lo que tenemos nosotros en la cabeza no estamos entendiendo nada. Ahora, negro tampoco. Te decía, la gente de las Filipinas para el man eran negros. Y decía, aquí en las Américas hay negros, en América hay negros. ¿Por qué? Porque tenía otra categoría. Entonces está ese punto que es muy importante. Lo de David, un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo
empecé a estudiar en Estados Unidos, me llamaba mucho la atención una cosa. Y para ellos todo era raza y racismo, hasta en la sopa. O sea, mejor dicho, impresionante. Leían nuestra historia de América Latina desde esas categorías. O sea, era realmente el principio de inteligibilidad maestro el que ordenaba su interpretación del mundo. Y yo venía de un contexto académico donde raza y racismo producía un escozor intelectual y político. A mí me enseñaron en antropología que raza, como no existía biológicamente, no podía ser utilizada analíticamente y que racismo era algo que podía ser explicado desde una categoría de desigualdad social que clase y luchas de clase y explotación podía explicar. Entonces, a mí me produjo como una especie de confrontación cuando llega uno a Estados Unidos y raza hasta en la sopa, y cuando uno viene de Estados Unidos, de Colombia, donde ni mierda de raza. Es más, donde se inventa la noción de grupo étnico como una especie de eufemismo para no encarar lo que eso significa. Esos son años 80, principios de los 90. Peter Way, esto es muy importante. Peter Way, la traducción que él hace de su libro al castellano es de 1997 y se llama Gente Negra, Nación Mestiza. Es el libro en castellano, es un libro genial, es su tesis doctoral sobre Colombia. Y en el prefacio al castellano, a él le toca escribirse unas 20 páginas excusándose de por qué usa el concepto de raza y de relaciones raciales para leer lo que estaba leyendo, porque a Peter siempre le caían precisamente por eso. Ahora, hoy en Colombia la cosa ha cambiado un montón. Hay un artículo, una conversación de Pierre Bourdieu y de Luis Huacán que se llama Argucias de la razón imperialista, que en Estados Unidos y en Brasil ha sido recibido como lo peor y la manifestación más burda del desconocimiento de Bourdieu y de Huacán de lo que pasa en Brasil. Pero es muy interesante ese artículo por todo lo que ha generado. Y creo que lo que expresa ese artículo son las inconmensurabilidades de los principios de inteligibilidad con los cuales hacemos sentido y explicamos políticamente nuestras sociedades. Entonces yo, en este momento de mi vida, estoy en un punto donde, por supuesto, raza y racismo explican cosas que clase y explotación no suficientemente pueden explicar y que cultura de ninguna manera puede explicar. En este momento estoy. Ahora, eso no significa comprarse el modelo más anglófono y más estadounidense de la noción de la gramática racial y de lo racial y de que todo debe ser pensado, digamos, hegemónicamente desde ahí. Entonces, en últimas, lo que está en juego es la historicidad de las herramientas con las que pensamos y con las que nos paramos políticamente ante el mundo. Y creo que eso es lo interesante de la cosa y eso es lo interesante de lo que tenemos que mirar. En México también, ayer hablábamos, aquí no existían los negros y ahora está la tercera raíz y los afromexicanos. ¿Eso cómo se entiende en términos históricos? ¿Cómo se entiende en términos de inteligibilidades políticas? Uno no puede entender la cosa de esta manera. Era algo que estaba oculto, una verdad oculta que por fin emergió como la verdad verdadera. Esa lectura es profundamente ahistoricista, pero tampoco podemos desconocer la potencia y el poder de las conversaciones que son transnacionales, porque las conversaciones no son simplemente nacionales, y lo que eso puede implicar para muchas cosas. Entonces ahí hay un asunto muy interesante para pensar. Bueno, lo del debate de Sepúlveda y de las casas, yo estoy en mora de escribir un asunto, sobre ese debate, porque mucha gente dice que en ese debate ellos estaban cuestionando, sobre todo Sepúlveda,
la humanidad de los indígenas, y yo creo que eso es desconocer el hecho de que estaban discutiendo de hasta dónde y cómo se podía cristianizar a los indígenas. O sea, uno no puede bautizar un caballo, porque un caballo no tiene alma y no puede ser de gracia. Lo que estaban discutiendo estos personajes era cómo reducir, ese es el concepto de la época, cómo reducir adecuadamente unas poblaciones que estaban aceptando de manera, digamos, sumisa o de manera, o que estaban rechazando de manera violencia la cristiandad. Pero yo no creo que en ese debate, en la apología de las casas y de Sepúlveda, ninguno de los dos ponga en cuestión que los indígenas sean seres humanos. Entre otras cosas porque había habido un bula de un papa que había dicho que eran seres humanos, y en esa época irse en contra de un argumento planteado por el papa tenía unas implicaciones poco saludables. O sea, es una discusión que, en el caso de Sandoval, por ejemplo, de Alonso de Sandoval, en Colombia, mucha gente dice, no, que es que a los esclavos se los consideraba animales, que no eran seres humanos. Entonces, ¿a qué se escribió en un libro de si estaban adecuadamente bautizados o no, cuando los animales no pueden ser bautizados? Que los trataban peor que los animales, sí. O sea, incluso trataban mejor un caballo que a un esclavo, claro. Era propiedad privada, claro, sí. O sea, pero eso no puede desconocer que el horizonte de la teología estaba fijado en la idea de que esos esclavos eran seres humanos. No eran seres humanos como los otros, pero eran seres humanos y podían ser bautizados. Y de hecho tenían que ser bautizados. Es más, todo el discurso teológico de Mercado era que eran esclavos por la guerra justa. Y la guerra justa es que a los infieles, que es una categoría distinta de los gentiles, se los podía someter por la guerra y convertir a la esclavitud como un acto de benevolencia, de perdonarles la vida para convertirlos al cristianismo y que ganaran el cielo, la posibilidad de. Entonces, ese es un asunto menor, pero tu pregunta va a otro aspecto que es mucho más interesante, y es este. Yo creo que la urgencia que nos define a nosotros como gente que tiene tiempo para pensar huevonadas, la urgencia que nos constituye es tratar de entender más densamente los amarres que nos imposibilitan ser cosas que quisiéramos ser, los amarres que nos imposibilitan que las cosas que nos definen puedan ser transformadas, interrumpidas, potenciadas de otra forma. Y esto de el racismo en desmentida no es como para que hagamos una especie de manifiesto de la importancia del racismo, ni menos argumentar que el racismo es algo que vale la pena, sino entender los desprecios que matan de una forma muy particular a una gente, y esa gente no importa. O sea, yo he trabajado un montón en el Pacífico y vivo en el Pacífico colombiano hace tiempo. ¿Por qué unas masacres de gente negra ni siquiera aparecen en las noticias? Mientras que alguna cosa que sucede en Bogotá con algún individuo que tiene cierta descripción de clase, racial, etcétera, es muy importante. O sea, ¿por qué unas cosas no son importantes y por qué otras cosas son importantes? Creo que eso del racismo en desmentida nos ayudaría a entender y por lo tanto a intervenir. Algo que supone que una gente importa y que otra gente no importa. Y esa gente que no importa, por supuesto, son gente que no importa por dónde viven y
por su clase social, pero no solamente por donde viven y su clase social, también está una vinculación de desprecio racial. Entonces, para mí esto de pensarlo de el racismo en desmentida es poner en evidencia las diferentes capas que producen el palimpsesto de unas ontologías del desprecio. Son desprecios que matan. En Colombia esta expresión de gente de bien, o está esta otra expresión de usted no sabe quién soy yo. O sea, hay gente en Colombia que piensa que son mejor que los demás. Entonces, los para la policía o pasa algo y ellos, usted no sabe quién soy yo. Y agreden y critican y gritan, porque es que son gente más importante, es gente que vale más, es gente que sabe más, es gente que importa más. Y a mí me parece que si queremos una sociedad más justa, deberíamos interrumpir la idea de que una gente importa más que otra, de que una gente tiene más privilegios y condiciones de existencia que otra gente, porque, no sé, está por ahí, no es porque el racismo ya pasó, tampoco es porque se desconoce la humanidad, sino es por lo que decía Fanon, de que hay una especie de dispensabilidad. Dispensabilidad es como de sacrificialidad. Se pueden sacrificar unas personas en nombre de cosas que se consideran valiosas y otras no. Entonces está por ahí. Bien, ¿alguien más quisiera hacer un comentario allá atrás? ¿Se pueden acercar al micrófono o les paso Anaeli, como quieras? Y bueno, entonces va Anaeli, luego María y luego a mí también me gustaría decir algo. Sí. Sí. La apunté aquí porque luego me hago bolas. No sé si podrías darnos algunas claves para entender este fenómeno del racismo, bueno, le voy a llamar geolocalizado, no me acuerdo cuál era el término, pero este racismo ubicado en un territorio que se expresa, digamos, en esa condición, pero en su articulación con el fenómeno actual de la migración. Es decir, pienso, por supuesto hay muchos ejemplos, pero pienso ahorita en el de los venezolanos, ¿no? De clase probablemente media, de cierta blanquidad o de cierto nivel de blanquidad o mestizaje, que llegan de repente huyendo a los Estados Unidos a formar parte de un nivel distinto y a enfrentarse como a estos racionalismos traslapados, no sé cómo puede ser, pero no sé si tengas alguna clave para entender perfecto. eso. Sí. Bueno, la mía son dos preguntas en una. Dale. La primera tiene que ver con, tú decías de pensar en clave de historicidad de las categorías con las que pensamos. Sí. Entonces, ¿bajo qué condiciones o cuáles son las condiciones de producción bajo las cuales se está pensando hoy desde la academia con estas categorías de raza y de racismo? Sí. Y esa pregunta va porque, y la explico, y de aquí se deriva la otra. Yo percibo que hoy las categorías de raza y de racismo, al menos en los últimos 20 años, son categorías que nos colocan, cuando las usamos desde la academia, no solo en un plano de discusión muy particular y entre autores y autoras muy específicos, sino también en unas redes de circulación que también son muy particulares. Y ahí me surge la pregunta que tengo siempre frente a estas y otras categorías, que tiene la implicación ética de quién las usa y de cómo también desde la academia se está capitalizando muchísimo con estas categorías. Y me vienen como muchas ideas a la cabeza, o sea, me venía aguja con las voces de la historia cuando habla de la violencia, ahorita que lo decías, la violencia epistemológica y de cómo se instala en la representación misma, y esa es un poco la discusión de los estudios subalternos, cómo en la representación misma se instala la violencia en el acto de representar, ¿no? En el acto de nombrar, de clasificar, de articular a unos regímenes muy particulares, a sujetos que no controlan esas codificaciones, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hay una manera de construir o de pensar entonces, desde la academia, con todas las problemáticas que eso implica,
el problema que presenta la raza y el racismo, sin construir al objeto y a los sujetos que también son partes de ese objeto, de esa manera violenta en la que muchas veces se hace desde la academia, y cómo sortear también el problema de la implicación ética, de usar y de instalarnos en estas categorías que también ya hoy yo siento que son unas categorías cómodas o que son muy cómodas desde la academia como cultura, como identidad, ¿no? Y que efectivamente, pues sí nos colocan al menos en redes que para mí son muy problemáticas. Entonces, por ahí va mi pregunta. Sí, sí. Bueno, mi pregunta va un poco más por otro lado, como con respecto a esta articulación con el racismo ambiental. Y cuando hablabas de la marcación racial negra esencializada, me viene a la mente este asunto de la esencialización de la marcación racial indígena con como el cuidado del medio ambiente. Y pues bueno, preguntarte si tendrías algo que comentar por ese lado, o sea, como de los indígenas son quienes saben cuidar el medio ambiente y en quienes hay que confiar para el cuidado del medio ambiente. ¿Listo? 3. Vale. Está muy bueno, está muy buena. Mira, Jesús, yo no he trabajado mucho migración, pero cuando estábamos discutiendo privilegio y racismo con algunos colegas ahí en la Javeriana, entre ellos Xochitl Curiel, desde la perspectiva colombiana es muy claro diferenciar entre xenofobia y racismo para el caso de los venezolanos, porque el discurso de los colombianos es que los venezolanos son hermanos de raza, ¿sí? Entonces, o sea, hermanos, nosotros en Colombia no vemos a los venezolanos marcados racialmente, de ninguna forma. O sea, es una cosa que los venezolanos son hermanos, literalmente. Lo que sí se movilizaba un montón era toda la marcación ideológica, y todavía se marca un montón, de que esa gente que estaba llegando a Colombia era básicamente gente que había salido del castrochavismo. Este es un concepto que se inventa un personaje en Colombia, que le comen un montón de cuento, pero que encapsula, que logra como cristalizar unos malestares que están constituidos desde hace muchas décadas con los comunistas y todas esas cosas, pero y que ahora pues ustedes seguramente también perciben aquí desde México cómo opera esta noción de Venezuela y de Cuba como estos referentes de, no sé, de lo problemático que puede ser. Entonces, para nosotros es muy claro desde Colombia que las molestias, las angustias, las marcaciones con los venezolanos pasan más por el lado de lo político e ideológico que por el lado de lo racial. Entonces, hay un nacionalismo colombianista y hay una xenofobia impresionante con respecto a los venezolanos, con todas estas múltiples discusiones. Además es muy paradójico porque Venezuela fue un lugar muy importante para los colombianos de migración durante los años 60, 70, 80. Es más, hay muchas familias en el Caribe sobre todo que están entramadas entre Venezuela y Colombia. Entonces, lo que yo creo que te puedo aportar en este momento es que xenofobia y racismo se superponen en muchos casos. En Europa, por ejemplo, es claro, con los africanos o con los sudacas, pero en Colombia vos podés ver una xenofobia que no necesariamente está operando en clave de racialización. En Chile, también he estado muy cercano a los colegas en Chile, el asunto de la presencia negra superpone xenofobia y racismo. Incluso y superpone todo un asunto de las mujeres negras colombianas en Chile son putas. O sea, hay también una dimensión de género y de heteronormatividad que habría que explorar. Entonces,
y ustedes aquí, ustedes tienen más insumos para pensar lo de migraciones, porque México es, digamos, históricamente ese punto. Sobre tus preguntas, hay cosas buenas de ser viejito. O sea, no todo es malo cuando uno es viejito. Una de las cosas buenas de ser viejito es que a uno le ha tocado ver cómo el vocabulario y las sensibilidades teóricas y políticas también en el establecimiento académico se van moviendo. Entonces, yo creo que esa posibilidad de descubrirse, entendiendo que como hablamos y lo que consideramos hoy tan relevante, no es necesariamente lo que hablábamos y lo que consideramos relevante hace algún tiempo, eso permite instaurar una sospecha sobre la necesidad de historizar y de contextuar las herramientas con las que uno está hoy pensando y con las que uno hoy está visceralmente, entripadamente conectado con el mundo. Entonces, en ese punto estamos absolutamente conectados. Ahora, tu crítica va más hacia este otro, hacia este otro lado. Las implicaciones éticas de invocar raza y racismo en el análisis contemporáneo, porque eso tiene unas marcaciones de una gente y no de otra, y unas redes y no otras redes, y tiene unos réditos y no otros. La academia es un mercado también de conceptos, es una disputa, eso nos lo enseñó el viejo Pierre, en términos de capitales simbólicos que pasan por esos entramados. Ahora, yo te confieso, a mí por qué me sirve esto mejor. Yo digo a Eduardo por qué le sirve este asunto. Uno, porque en Colombia el culturalismo puñetero tiene bloqueado un montón de cosas. Porque comunidad negra, grupo étnico, cultura, diferencia cultural, me parece que son muy limitadas para entender desigualdad y para patear hormigueros. Entonces, esta idea de racismo en desmentida me parece mucho más movilizadora hoy, aquí, en el caso del imaginario y del campo político en Colombia, que lo que puede encarnarse con la noción de pueblos étnicos. Entonces, como todo, uno está situado en conversaciones y en tropeles concretos. Entonces, para mí, esto me ayuda a pensar. Y cuando yo pienso la guerra en Colombia, en esa clave, me ayuda a traer otro asunto que es muy importante. Y es que, para mí, esto es una bofetada a la blanquidad, esto es, a la gente de bien. La gente de bien es gente que se imagina en su blanquidad y que se imagina cómodamente siendo gente más importante, gente que importa más, gente que vale más que otra gente. Y eso a mí me encabrona. Y creo que esto puede poner sobre la mesa ese tipo de cosas. Entonces, te diría, veo los riesgos de ciertos colegas gringos capitalizando esto, pero también veo las ventajas de tropeles con respecto al multitutti frutti y con respecto a una gente que se imagina gente de bien y gente que vale la pena en oposición a otra gente que puede ser matada y que de hecho ha sido matada. Es por ahí. Es un tropel. Me sirve como tropel. Me sirve en ese sentido. Ahora, lo de María, con lo del racismo ambiental y esto de los indígenas,
Hay una autora en Colombia que es maravillosa, que se llama Astrid Ulloa, que tiene un libro que titula El nativo ecológico. Y ella hace una genealogía de estas nociones de los indígenas como los cuidadores de la naturaleza, como los ecólogos por naturaleza y todas esas cosas. Yo pienso en particular que eso lo deberíamos ver en clave de lo que discutíamos ayer, de la dialéctica del amo y el esclavo, y de la idea de la modernidad y la diferencia que discutíamos ayer. Y es el asunto de que a unos indígenas que han sido producidos como exterioridad de la modernidad, se les endosa ahora unas sabidurías que nos salvarán como especie. Y ese discurso a mí me parece una bobada, una huevonada. Y muchas de mis discusiones con modernidad, colonialidad y con ontologías relacionales, con Arturo, con Marisol, con Mario, con Juan, con Catherine Walsh, pasan por ahí. A mí me parece que ellos le están endosando a un sujeto idealizado que además parece que no conocieran. O sea, cuando uno conoce un indio o cuando uno conoce un negro de verdad, cuando uno está con un negro 2 días, uno sabe que esas representaciones son proyecciones y frustraciones de unos clasemedieros que viven en unos ambientes muy particulares, pero que en serio, o sea, como que no se han articulado con lo que significa la vida y la muerte de gente que son marcados como indios o que son marcados como negros. Yo no sé dónde yo llevo 30 años en el Pacífico colombiano y yo no sé de dónde sacaron lo de comunidades negras. Yo todavía no he encontrado ninguna comunidad negra como la describe Arturo. Todavía no. Llevo 30 años allá y todavía no he visto un negro así, nativo ecológico, maravilloso. Sí, yo he visto gente que se echa ese discurso y además yo les ayudé a armar ese discurso. Pero que... Entonces yo soy soy un patán con respecto a todas esas elaboraciones que quieren endosar y producir el buen salvaje, que además es una invención de hace mucho rato y a la que le endosamos asuntos que nosotros no queremos asumir. Ya, bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo también quería estar en la fila, pero Rodrigo, sí, ¿verdad? Rodrigo, Víctor Hugo, ¿querías volver a conversar? Ok, entonces yo voy, si quieres, después de Rodrigo y yo creo que después de esta ronda cerramos, ya también para dejar descansar a Eduardo y empezar a celebrar un poquito. Gracias, buenas tardes, Eduardo. Yo no sé si con esta pregunta te desplace un poco de tu centro de estudio como tal, pero es algo que me parece que es clave a la hora de analizar el conflicto en Colombia. Y es la noción de campesino o esa figura histórica de campesinado, porque a raíz del multiculturalismo como esa instrumentación del Estado en comunidades negras, indígenas, esta categoría campesino está tornándose opaz, ¿no? Y es como una especie también de mestizaje, ¿no? El campesino es entonces el que no tiene la marca racial, el campesino es entonces el que se adscribe a una forma de producción, de subsistencia, de pan coger, ¿no? Pero pues históricamente es el que ha puesto la sangre y los muertos, no solo por ser víctima en términos de la verticalidad del conflicto, sino porque también, por ejemplo, ¿quiénes eran los que el ejército se llevaba a prestar servicio y a combatir? Los hijos de los campesinos que no tenían para pagar la libreta o quienes reclutaban las guerrillas, ¿no? Entonces, mi pregunta va pensando en la violencia en el conflicto,
¿cómo tú te posicionas en los términos de esa categoría de campesinado? Sé que es un debate que también ha corrido mucho, pero a la vista, por ejemplo, de trabajar el racismo y la discriminación racial, entonces, ¿qué pasa con estos campesinos? Porque parece que en las geografías no solo de Colombia, sino de muchos países, pues la geografía del campesinado es lo que no es, ¿no? Es lo que no son negros, los que no son quizás pescadores, los que no son indígenas. Entonces, ¿cómo proceder a articular esta categoría histórica dentro del análisis? Pues yo quería hacer un comentario breve en relación a lo que hace rato César preguntaba. Hay un TED Talk de Miguel Benassayag donde habla de humanismo e igualdad y un poco hace una crítica severísima al discurso humanista que surge después justamente de esta disputa de Sepúlveda y es Bartolomé de las Casas, donde él dice que el problema ya no fue que no fueran humanos o animales, sino que sí tenían alma, eran humanos, y lo dice Benassayag, pero no del todos. Entonces, de repente parecería que el dispositivo de igualdad, pero no del todo, fue justamente la que permitió el dispositivo de evangelización, ¿no? Porque entonces son como nosotros, pero más infantiles, como nosotros, pero menos aptos. Y eso permite entonces una relación jerárquica, porque al no ser humanos, ser unas bestias, no tener alma, entonces pues lo único que quedaba era la aniquilación, ¿no? Y ahí Benassayag de alguna forma plantea cómo inicia la biopolítica muy temprano en América Latina, ¿no? A partir justamente del concepto de igualdad. Entonces pareciera que el problema no solamente es la desigualdad y la diferencia jerárquica, sino esta inclusión excluyente, como diría Giorgio Agamben, ¿no? O sea que entonces son cosas como, no son como dos esferas con una relación excéntrica, sino al contrario, es como una inclusión excluyente. Y eso me llevaba también a pensar esto que decía al principio Eduardo respecto a, bueno, que empezaste a hablar de blanquidad, ¿no? Y me quedé pensando, ¿cuáles serían las operaciones sensibles, ¿no? Como estéticas, discursivas, los dispositivos de la blanquidad? Si por ahí tienes algo pensado, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya no? Entonces yo creo que con estas dos preguntas ya cerramos y muchísimas gracias, Eduardo, gracias a todas por estar acá. Bueno, listo. Sobre lo de Rodrigo. En el 2012 yo publiqué un librito que se llama Etnización de la negridad, invención de las comunidades negras como grupo étnico, y lo menciono porque cuando uno hace una genealogía de cómo en Colombia aparecen los negros como grupo étnico, como pueblo étnico, como diferentes culturalmente, cuando uno hace esa genealogía lo remonta uno al Medio Atrato. El Medio Atrato es un río muy importante del Chocó, que es el Pacífico colombiano. Y en esa genealogía, la primera organización negra que se imagina dentro de esta noción de grupo étnico, esto es como unos indígenas negros, unos pueblos originarios negros, que eso es muy raro, y eso después con la Constitución Política del 91 y ahora es una obviedad. La organización que produce eso, el nombre de esa organización es Ocaba, es Asia. Y Asia Asia significa Asociación Campesina Integral del Atrato. O sea, la idea de campesino como una exterioridad de lo negro como grupo étnico es algo que uno puede marcar, puede ver, que se produce a finales de los 80, principios de los 90, y que solo se hegemoniza, se naturaliza hace muy pocos años. La idea de que los campesinos no tienen cultura tradicional, es algo que es muy reciente. Incluso la indianidad pensada como etnización es algo que pasa en los 70 con el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.
que está vinculado a una cosa que los antropólogos conocemos, Barbados, 1970, con la idea de la indianidad como autonomía, territorio y cultura. Digo todas estas cosas, Rodrigo, porque yo creo que no podemos perder la historia de cómo lo campesino y la campesinidad, como algo opuesto a los grupos étnicos que tienen cultura y unos derechos, fue producida ayer. Y fue producida además con unos efectos concretos, como que en algunos lugares eso implicó divisiones que ahora pasan por darse machete o por matarse. Entonces, lo primero que quisiera decirte es que eso de lo campesino hay que entenderlo en términos de esta genealogía y cómo hoy incluso los campesinos piensan la estrategia como indianizarse, como etnizarse, como convertirse en cultura campesina, con prácticas tradicionales. O sea, cómo lo que los ha puesto en un rincón hoy pareciera ser la solución. Y yo creo que ese es un camino que es bien discutible. Yo creo que la opción de los campesinos no es culturalizarse. Es más, ahorita yo pienso que ha sido un problema para los negros culturalizarse. Y creo que racialización es precisamente una implosión de la noción de cultura. O sea, el multitutifruti, el culturalismo es parte de nuestro problema hoy. Y tenemos que pensar más allá de eso. Es una urgencia analítica y política. Ahora, tu pregunta es, ¿qué pasa con los campesinos? En términos del conflicto en Colombia, en términos de números absolutos, los que han puesto los muertos son los campesinos, más que los indígenas y más que los negros. Ahora, los negros y los indígenas, si pudiéramos separarlos como categorías, en términos relativos han puesto más muertos. Entonces, toda esta lógica perversa de quién ha puesto los muertos, pero también quién ha producido los muertos. Y ahí no podemos pensar que campesinos, negros o indígenas, si ese fuera el mundo, el universo para pensar, son exterioridades del conflicto, pero tampoco son igualmente responsables en el conflicto que las élites o que los sectores que han ganado económica y políticamente en esa guerra. Ahora, hoy campesino es un significante racializado, es mestizo. Ahora, ¿qué es mestizo en Colombia? En el norte del Cauca, ¿quién es campesino y quién es negro? Que además, en términos históricos, es impresionante. O sea, yo lo que creo que lo que nos trae el campesino para pensar el conflicto en Colombia es precisamente la insuficiencia de las categorías del principio de inteligibilidad etnicista o culturalista, pero también la insuficiencia de apelar a las nociones racializadas de mestizo, negro e indígena para entender la cosa. Entonces, creo que esa pregunta es fundamental y es algo que no podemos dejar por fuera. Y que además ha sido como muy, no sé, como un asunto despreciado también por la antropología más culturalista, más indianizada y todas estas cosas. Alina, voy a decir algo que seguramente por eso me pueden matar muchos colegas. El racismo es expresión del humanismo. Antes del humanismo no hay racismo. Porque racismo es una manera de ordenar al interior de la especie o al interior de una comunalidad humana diferencias y jerarquizaciones. Mucha gente pone humanismo por un lado y racismo por otro. Y el humanismo es anterior al racismo. Esa es una discusión con mucho combo de gente que cree que Cristóbal Colón, cuando se bajó del barco y puso el pie ahí en la nueva, ahí ya apareció el racismo. El racismo es un producto histórico.
Ahora, los antropólogos sabemos que el etnocentrismo es algo que no es un patrimonio de los europeos. O sea, el etnocentrismo, eso de creer que uno es mejor que otros, eso pareciera estar... ahora, que los otros sean humanos. Piensen en esto, los Yukuna en el Amazonas, ellos piensan que los bagres, un pescado inmenso, o sea, no cualquier bagre, un pescado inmenso, un pez inmenso, también se vuelve pescado y es una delicia en sopa cuando se vuelve pescado. Un pez inmenso son gente vestida de bagres. Son gente. Los bagres son gente. El jaguar es el chamán, o sea, es gente, no es cualquier gente, es el chamán. Los bagres son gente. El jaguar son gente. La mariposa no es gente. La ardilla no es gente. O sea, no todos los animales son gente. Unos animales, estoy hablando, uno de los que nosotros pensamos son gente. Los portugueses y los españoles no son gente. O sea, la noción de gente de los Yukuna incluye bagres, jaguares y ellos, y los ticuna y otros, pero no a los españoles y a los portugueses. ¿Cuál es la noción de gente que hay ahí? O sea, el cristianismo produce una noción de gente que ahora llamamos humanos y que los biologizamos con el concepto de especie. Pero, ¿cuáles son las operaciones epistémicas y políticas que producen esa idea de humanidad, que no es una humanidad en igualdad, pero es una comunalidad? Tú hablabas de un autor que no conozco, pero cuando estabas hablando, a mí me resonaba Frantz Fanon. O sea, Fanon es una maravilla, porque el que plantea los colonizados son unos seres humanos inadecuados, no son, o sea, son seres humanos, pero están en una condición, en una ontología de la inadecuación. Por eso la necesidad del tutelaje, por eso la necesidad del colonialismo, por eso la necesidad de inventarse el concepto de raza como diferencias naturalizadas. Y esas diferencias naturalizadas en un comienzo no son biología, pero no son cualquier diferencia. Y después se biologizan, pero no se biologizan o no se naturalizan de la manera como los entendemos en el siglo XVI. Eso tiene su tiempo para... Entonces, cuando decías eso, a mí me resonaba un montón la idea de una ontología de la inadecuación y de la dispensabilidad que está asociada al colonialismo y a producir la noción de raza. Ahora, los dispositivos de la blanquidad. En Colombia, los dispositivos de la blanquidad son imaginarse como los no marcados de la colombianidad, como lo que son los colombianos. Porque es que los colombianos que no son colombianos son los pueblos étnicos, porque es que tienen una cultura, una tradición, y ahí hay una marcación. Y lo otro, una arrogancia existencial con respecto a su importancia con respecto a otra gente. Diría que esos son dos elementos.